Bienvenidas, chicas. El día de hoy vamos a ver clasificación de ángulos. Sabrás, un ángulo es aquel que está formado por dos semirrectas, ¿sí? Las cuales se cortan en un punto. Recuerda que ese punto se llama vértice. Esas dos rectas, cada una tiene su nombre. Una es el lado inicial y la otra el lado final. Es decir, dónde inicia mi ángulo y dónde termina. Esto es un ángulo, ¿sale? Okay. Bueno, pues estos ángulos recuerda que se clasifican de acuerdo a su medida. Aquí te muestro cada una de sus clasificaciones. Tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. ¿Sale? Tenemos el ángulo convexo, mide menos de 180 grados. El ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados. El ángulo cóncavo mide más de 180 grados. El ángulo nulo es el que no me forma ningún solo ángulo, es decir, es de 0 grados. Y por último, el ángulo completo o perigonal, que mide exactamente 360 grados, lo que mide una circunferencia. ¿Sale? Esos son los ángulos clasificados de acuerdo a su medida. Tenemos otro tipo de clasificación también que es de acuerdo a sus características. Uno de ellos es el ángulo complementario. El ángulo complementario es aquel donde yo tengo dos ángulos y entre sí mismos me van a sumar 90 grados, exactamente 90 grados. Por ejemplo, si yo tuviera un ángulo de 70 grados y otro de 20 grados, al momento de sumarlos, voy a obtener 90 grados. Entonces, por eso serían ángulos complementarios. Otro tipo es el ángulo suplementario. ¿Sale? El ángulo suplementario es donde yo tengo dos ángulos y entre ellos me van a sumar 180 grados. ¿Sale? Ejemplo, si yo tengo un ángulo de 120 y a su lado tengo otro ángulo de 60 grados, si lo sumo, tengo mi ángulo de 180 grados y por eso se llama ángulo suplementario. También tengo ángulos correspondientes entre líneas paralelas cortadas por una transversal o una secante. Primero, necesitas saber que las líneas paralelas son aquellas que jamás se van a tocar. Y una transversal o una secante es en este caso la recta que las cruza. Si te das cuenta, al momento de cruzar estas líneas paralelas, obtengo distintos ángulos. Tengo 8 ángulos, los cuales están nombrados con distintas letras del abecedario. Tengo mi ángulo A, B, C, D, E, F, G y H, ¿sale? Pero para estos tipos de ángulos hay una clasificación. Primero, dentro de esta clasificación que te mencionaba, tengo los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Que son ángulos que comparten el vértice, pero que uno está enfrente del otro. Esa es la característica, ¿sale? Que compartan el vértice y que uno esté enfrente del otro. Ejemplo, retomamos otra vez la imagen que te di hace rato y entonces de esta imagen voy a sacar los ángulos opuestos por el vértice. Primero tengo que checar pues cuáles son los vértices, ¿sale? Recuerda que el vértice es donde se cruza, donde se corta mi ángulo. Entonces voy a checar cuáles son opuestos, es decir,
cuál ángulo está enfrente de cuál, que compartan el vértice. Y en este caso, pues tengo el ángulo A y D, si te das cuenta, tienen el mismo vértice y uno está enfrente del otro. Tengo el ángulo B y C, también comparten el vértice, uno está enfrente del otro. También tengo el ángulo E y H, al igual que el ángulo F y G. Todos comparten el vértice y uno está enfrente del otro, por eso se llaman ángulos opuestos por el vértice. También tenemos los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son aquellos que se encuentran de un mismo lado de la secante y un ángulo es interno y el otro es externo. Ejemplo, retomamos otra vez la misma figura, ¿sale? Entonces, tengo que checar que estén los ángulos del mismo lado de mi secante. Entonces, si te das cuenta, en esta secante los que están del mismo lado son el ángulo A, C, E y G, ¿sale? Esos son los ángulos que están del mismo lado de mi secante. Ahora, también tengo los ángulos B, D, F y H, ¿sale? Pero recuerda, me está diciendo que deben de estar del mismo lado de mi secante, uno externo y el otro interno. ¿A qué se refiere con uno externo y otro interno? Pues que uno tiene que estar fuera de mis paralelas y el otro dentro de las paralelas. Ejemplo, tengo aquí mi ángulo A y E. Esos serían ángulos correspondientes. Si te das cuenta, A está fuera de las paralelas, E está dentro de las paralelas y ambos están del mismo lado de la secante. También tengo el ángulo C y G. Es lo mismo. C está dentro de las paralelas y G está fuera. Ahora también tengo el ángulo B y F. B está fuera y F está dentro de las paralelas. Luego tengo mi ángulo D y también tenemos los ángulos alternos internos, ¿sale? Ángulos alternos internos son los ángulos interiores que están en uno y otro lado de la secante. ¿Cómo es eso? Tengo que checar solamente los ángulos interiores. Entonces, primero, ángulos interiores, los que están dentro de mis paralelas. Tengo el ángulo E, C, F y D. Y ahora tengo que checar cuál es el ángulo que está uno de un lado y el otro del otro lado de la secante. Entonces, mis parejas serían el ángulo E y el ángulo D, ¿sale? Porque está uno de un lado, el otro del otro lado y no comparten el vértice. Esto es lo importante, que no compartan el vértice. Entonces también tengo mi ángulo C y mi ángulo F, ¿sale? Cada uno está de un lado de la secante y no comparten el vértice. Por eso se llaman ángulos alternos internos. También tenemos ángulos alternos externos. En este caso solamente voy a checar los ángulos externos, es decir, los que están fuera de mis paralelas, que en este caso sería mi ángulo A, B, G y H. Y otra vez, tengo que checar que cada uno esté de un lado de mi secante y que no compartan el vértice. Entonces, en este caso sería mi ángulo A y H y mi ángulo G y B, ¿sale? Esos serían ángulos alternos externos, ¿sale? Están alternados uno de cada lado de la secante y están fuera de las paralelas. Pues eso sería todo, chicas. Muchas gracias por su atención. Que pasen un bonito día.